Habacuc capítulo 2, verso 4. Dice la escritura: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Levante su mano y diga: el justo por su fe vivirá. La fe opera desde un estado de justicia. Lo dejamos bien en claro. Ahora, si usted toma notas, apunte esto. Si la fe opera desde la justicia, entonces la fe descansa en la verdad. Y ahorita vamos a entrar en eso. La fe trae como base la verdad y el conocimiento. ¿Recuerda usted que el jueves, posiblemente usted no vino el jueves porque tenía quizá cosas que hacer o se quedó dormido viendo el partido de algo? Pero le dije o comencé esta serie con esta pregunta: ¿alguna vez usted ha creído por algo y no ha sucedido? Y creo que todos levantamos las manos y los pies, porque todos en algún momento en nuestra vida cristiana hemos creído, o sea, realmente hemos creído y no ha sucedido. Y le dije: Dios le va a responder en esos próximos días esa pregunta. Y comencé a enseñarle acerca de la justicia. Pero hoy quiero enseñarle acerca de que la fe descansa en la verdad, y el fundamento de la fe está en la verdad y en el conocimiento. Usted y yo solo creemos en lo que conocemos. Si no lo conocemos, no podemos creer en eso. Es por eso que mucha gente conoce a Dios en muy pocas áreas y no le puede creer en otras. Conoce a Dios como su sanador, pero nunca ha conocido a Dios como su proveedor. Por eso cree más en su habilidad y en su trabajo que en la provisión sobrenatural de Dios. Solo creemos en lo que conocemos. Le hago la siguiente pregunta: ¿qué tanto usted y yo conocemos a Dios? Vamos a la Biblia, al libro de Romanos capítulo 1. Vamos a leer el verso 16 y el verso 17. ¿Ya llegó? ¿Ya llegó? Dice la escritura: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pastor, ¿por qué yo, mire mi expresión, creí y no sucedió? Porque tú creíste en la parte natural de que te quieren convencer de algo, pero nunca se te fue revelado esa parte de Dios. Le voy a poner un ejemplo. En una ocasión, yo recuerdo, estábamos teniendo una cruzada de milagros aquí en el auditorio de la iglesia, y una doctora llegó por primera vez a la iglesia. Primera vez. Se sentó de aquel lado, allá atrás, y ella vino con un doctora especialista en oncología, es decir, todo lo que tiene que ver con el cáncer. Y ella vino con un cáncer de mama en el seno izquierdo. Primera vez en la iglesia. Y diría el cristiano casual: da la casualidad que Dios me usó para hablar de eso. Era una cruzada de milagros, obviamente.
Y comencé a dar palabra que el Espíritu Santo sabía por qué me estaba dirigiendo a decir esa palabra. Y ella conoce la enfermedad, es especialista en ella, la tiene o la tenía más bien. Llegó con esa condición, llegó con ese hecho, llegó con esa realidad. Y al momento que comencé a soltar y decir, Dios tiene el poder para sanar el cáncer, porque el cáncer son células que se corrompieron, y le expliqué lo mejor que yo pude en mi idioma, pero leí el libro de Números, donde dije, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Dios dijo que te puede sanar, Él te sana. Oramos por los enfermos y la doctora pasó a testificar, porque se fue al baño a checar, porque los tumores ya eran tan grandes que se le podían palpar y hasta ver en su seno. Y pasó hecho una loca, una mujer estudiada, con mucha educación, con muy buen porte, bien arreglada, y pasó con el rímel escurrido, llorando y hablando en alta voz. Se le olvidó todo el protocolo de los doctores, usted ya sabe, la bata blanca y la cosa, mucho gusto, para adelante por favor. Se le olvidó porque Dios la sanó. ¿Por qué Dios la sanó y usted ha orado por otras personas con cáncer y no sanan? Porque a ella se le fue revelado. Conoció a Dios en un instante. Y aquí le viene algo. Escuche bien, iglesia. Lo sobrenatural primero se experimenta y luego se enseña. Es más, usted vaya a los evangelios y se va a dar cuenta de lo siguiente, que la Biblia dice este patrón, que Jesús sanaba enfermos, echaba fuera demonios, predicaba y enseñaba. Es decir, cuando usted se le revela algo de Dios, experimenta esa área de Dios, usted conoce. Y cuando usted conoce, usted puede creer. Ahora, eso sucede en menos de un segundo. Porque lo celular, pues, lo sobrenatural se atrapa. Dile al que está al lado, se atrapa. No, pero atrápalo, haz un acto profético, atrápalo. No le vayas a quitar el peluquín del que tiene adelante. Pero lo sobrenatural se captura primero. Lo sobrenatural, mire, yo sé palabra, conozco palabra, yo me sé muchos versos, pero créame, hace unos instantes, no importa qué tantos versos yo conocía, yo tuve que entrar en la revelación de Dios para poder estar parado aquí en este lugar en esta mañana. Porque cuando tú conoces a Dios en un área, tú puedes creer y puedes cambiar tu realidad. Yo no sé si esa palabra no te llegó a tu espíritu. Cuando tú conoces a Dios, puedes creerle a Dios, y eso es tan poderoso que puede cambiar tu realidad. La fe, el evangelio, en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es por eso que nosotros vamos a ver que nuestra fe se va a mover por una palabra. Usted vino a un servicio y venía más perdido que un pavo el 23 de diciembre, y vino una palabra, le cayó y usted cambió. Es por eso que de repente vino y pasó un hermanito, pasó una hermanita, dio un testimonio de lo que Dios hizo en su vida, y en ese momento a usted le cae el 20 y dice, si Dios lo hizo con él o con ella, ¿por qué rayo no lo va a hacer conmigo? Usted se le revela algo de Dios, lo conoce, entonces lo cree. Y al que le cree, ahora sí tiene sentido esta parte, todo le es posible. No hay nada imposible para aquel que cree. Pero cuando decimos esa parte de la escritura,
estamos dejando a un lado el hecho de que en el Evangelio, la justicia se revela de fe y para fe. ¿Qué tanto conocemos a Dios? Pastor, pues yo llego a la iglesia los domingos solamente y yo no quiero hacerlo sentir mal si solamente viene los domingos, pero hasta ahí usted conoce a Dios. Si usted no le busca más a Dios, no lo va a conocer más. Y como no lo va a conocer más, no va a poder creer más en Él. Y si no va a poder creer más en Él, en el momento que vengan los golpes, usted no va a saber qué hacer. Mientras más revelación tenga usted de Dios, más puede creer en Él. Porque la revelación se lo puedo definir en una sola palabra: movimiento. Cuando dejas de tener opciones y alternativas, solamente así es cuando realmente vas a creer al 100%. ¿Cómo se casa la gente hoy? Bueno, para empezar, vamos a vivir juntos. Pues eso del papelito, ¿para qué? Y en caso de que haya papelito, por bienes separados, por cualquier cosa. Ya entras con opciones. Ya es por si sale mal, por si termina, por si. Desde que empiezas a tener opciones y alternativas, desde ese momento empezaste a no creer. Bueno, si Dios no funciona, pues ahí está el Ribotril, para que no me vuelva loco. Ahí está el Valium, el Xanax, Anax, Adrax y todos los Sax. En el momento que tú dices, yo no tengo opciones, o sea, es Dios y solo Dios y nada más que Dios. En ese momento tu fe dice, me llamas, me estás llamando a mí. Porque cuando empiezas a tener plan B, plan C, plan D, plan Z, ¿para qué quieres la fe si ya tienes planes de contingencia? ¿Sabe para qué usa hoy? Y se lo aseguro que usted ha usado la fe el día de hoy como un kit de emergencia, un paquete de emergencia. Que ya se te cayó el contrato. Ahora sí, hermano, vamos a creer. Ahí vienes a la madrugada, nunca vienes, pero se te cayó el contrato y ahí vienes. Te metió un piñazo a tu esposo, aquí ahora sí vienes a la madrugada. Te congregas todos los servicios. Ahí sí, mentor. Viniste ahora. Mentor. Y ahora sí, te pasó algo y kit de emergencia. Dios, porque la fe tú no, ¿cómo se dice? Tú no produces fe. Dios te da la fe. Pero cuando viene el momento, dices, sí, yo creo en Dios, sí, y te vas a la cajuela y abres la cajuela. Mentor. Intercesión. Servicio. Que me oren. Que me unjan. Que me meten con el manto. Que me digan consejería. Pero no sabes cómo usar tu propia fe, porque solamente la quieres usar para emergencias. Fe, ¿qué? No tomo pastillas, pues. Pero es que sí, si no la tomo. No, sí, eso se mete acá abajo. O sea, me tengo que. Sí, así se hace el gato hidráulico y se le hace así. Así. No sabes ni cómo usar la fe, porque solamente dices, tengo fe, pero nunca la has ejercitado, nunca la has usado. Y cuando vienen las circunstancias, aunque la tienes, no sabes cómo usarla. Y así está la iglesia. La fe, por eso te lo dije hace rato, es desde antes de los hechos. Ya está. La fe es. La fe no tiene que ver con pasado, ni con presente, ni con futuro. La fe es. Antes de todos los hechos que te han pasado y que te van a pasar, ya tú debiste haber creído.
Mira la delgada línea de esto. Tú no estás esperando que te pase algo malo, pero tú crees por cualquier cosa que te pueda pasar. No sé si me estoy explicando. Pero yo no estoy esperando un cáncer, pero si me viene a atacar, yo creo en Dios. Yo no estoy esperando una prueba financiera, pero si viene una prueba financiera, yo ya creo en Dios. Yo no estoy esperando un conflicto en mi familia, pero si viene un conflicto en mi familia, yo ya le creo a Dios. O sea, yo no voy a la cajuela a hablar por teléfono, a investigar cómo se usa. El justo vivirá por su... No es de emergencia, es despertarte en fe, es bañarte en fe, es vestirte en fe, es desayunar en fe, es ir en el carro en fe, es trabajar en fe, es esforzarte en fe, es amar en fe, es llorar en fe, es dar en fe, es tener compasión en fe, es relacionarte en fe, es vivir por fe. No en momentos de emergencia. Pastor, todo por fe. Es cansado. No, la fe descansa en la verdad. Digo conmigo, descansa. Más fuerte, descansa. La fe no es esperanza. La fe no es ojalá. Yo me he dado coraje conmigo mismo cuando en algunas ocasiones me dicen cosas o leo cosas, algo así, y digo yo, ojalá. Cuando digo el ojalá, se me hacen las tripas así, porque dije, eso no es fe. Tengo que creer. Hago a un lado los hechos, pongo la verdad y entonces creo. Se me es revelado. De fe en fe se nos revela la justicia de Dios. Todo aquello en tu vida por lo cual no vives por fe, vas a vivir por tu pasado. Tu pasado pueden ser dos cosas: un testimonio o un arma del diablo para echar a perder tu presente y tu futuro. En el momento que tú echas mano del pasado, en ese momento se ausentó la fe.